Hola, bienvenidos y bienvenidas a este episodio especial. Hoy vamos a profundizar en un tema que es esencial para entender la realidad criminal, social y humana que vivimos: la victimología, su clasificación, la problemática de la revictimización y la importancia de una atención integral a las víctimas, especialmente dentro del contexto latinoamericano y mexicano. Antes de comenzar, quiero que pienses por un momento en lo siguiente. ¿Cuántas veces cuando escuchamos sobre un delito, escuchamos también la historia completa de la víctima? ¿Realmente entendemos su dolor? ¿Sabemos qué pasa después de que denunció? ¿Conocemos las barreras que enfrentó? La mayoría de las veces la atención pública se centra en el agresor, o sea, su perfil, su pasado, sus razones para delinquir. Pero, ¿qué pasa con la víctima? ¿Qué ocurre con esa persona que sobrevivió, que perdió algo, a veces su integridad, a veces su salud, a veces su paz? La victimología llegó para devolverle la voz a quienes la perdieron en el proceso penal tradicional. Nació porque hacía falta un enfoque que mirara el sufrimiento humano, que reconociera las consecuencias del delito, que buscara la reparación, que evitara seguir lastimando a quienes ya fueron lastimados. Durante mucho tiempo, la víctima fue un personaje secundario. Ahora, gracias a esta disciplina, se reconoce su papel central. Ya no es solo quien sufrió el daño, ahora es un sujeto de derechos que merece ser escuchado, acompañado y, claro, por supuesto que también protegido. En este episodio quiero llevarte de la mano por distintos temas, que serían: ¿qué es realmente la victimología? ¿Cómo se clasifica una víctima? ¿Qué significa revictimizar y cómo ocurre en cada nivel? ¿Cuál es la importancia de una atención integral real, funcional y humana? Y reflexiones que nos ayudarán a entender la magnitud de este tema. Así que prepárate, porque hoy vamos a profundizar, analizar y reflexionar. Con todo esto ya mencionado anteriormente, cada uno de los temas vamos dividiéndolos por secciones. Así que vamos a comenzar con la sección número 1, que es la victimología. La victimología es una disciplina relativamente joven dentro de las ciencias criminológicas que empezó a tomar fuerza a mediados del siglo XX, cuando algunos investigadores notaron algo que era realmente preocupante. El sistema penal estaba tan centrado únicamente en el delincuente, mientras que por otro lado la víctima era solo vista como un medio para obtener información. Se hablaba del agresor, de sus causas, de su historia, de su psicología, pero la víctima quedaba en un segundo plano. Solo se le pedía que declarara, que describiera lo ocurrido y después quedaba sola, así como si nada de todo lo ya mencionado hubiera ocurrido. La victimología surge como una respuesta ética y científica a esa injusticia. Pero, ¿qué es lo que estudia exactamente? La victimología estudia a la víctima, sus características,
su contexto, su vulnerabilidad, su relación con el agresor, las consecuencias del delito, los procesos de recuperación, las fallas institucionales, los derechos de la víctima y las formas de prevenir que vuelva a ser victimizada. Con todo esto nos damos cuenta que es una disciplina interdisciplinaria porque involucra psicología, criminología, derecho, medicina forense, trabajo social, sociología, antropología, estudios de género y derechos humanos. Que esto le permite comprender a la víctima desde diferentes ángulos, no solo desde lo penal. Hay dimensiones de la victimología, que esto se divide en dos grandes ramas que son bastante importantes. Una de ellas es la victimología general, que analiza víctimas en cualquier tipo de contexto. Por ejemplo, víctimas de violencia estructural, pobreza, discriminación, desastres, gobiernos corruptos, migración forzada, guerras, abandono o negligencia institucional. La segunda sería victimología penal, que esta se enfoca más únicamente en víctimas de delitos tipificados por la ley. Aquí se estudia tanto el daño como el proceso que debe seguir la víctima para buscar justicia. Continuamos con el surgimiento del enfoque centrado en la víctima. Más o menos a partir de los años 70, movimientos feministas, organizaciones de derechos humanos y grupos comunitarios empezaron a exigir reconocimiento para las víctimas que habían sufrido de violencia sexual, doméstica y crímenes que eran completamente graves. Pero gracias a ellos surgió el concepto de justicia restaurativa, que cambia la pregunta ya no solo qué castigo merece el agresor, ahora es también qué necesita la víctima para recuperar su vida. Este cambió todo el paradigma, o sea, fue fundamental para el desarrollo de políticas públicas, leyes, refugios, protocolos de atención, unidades de igualdad de género y leyes de protección. En México, por ejemplo, la Ley General de Víctimas reconoce formalmente la necesidad de una atención integral y el derecho de las víctimas a ser acompañadas. Con todo esto, pasamos a la sección número 2, que son los tipos de víctimas. Vamos a continuar. La clasificación de víctimas no es un simple ejercicio académico. Es una herramienta para saber cómo se debe atender cada caso, qué riesgos existen, qué medidas implementar y qué recursos necesitan cada una de las víctimas. Vamos a entrar a los tipos de víctimas de una manera que sea mucho más profunda y sea de una manera más entendible posible. Primeramente tenemos la víctima directa, que es la más evidente, es la persona que sufre el daño directamente. La persona golpeada, la que sufrió ya sea una agresión sexual, la que perdió un familiar, la que fue defraudada, la que fue secuestrada,
y la que vive violencia familiar. Esta víctima suele presentar daños físicos, psicológicos, emocionales, laborales y también económicos. Después tenemos a la víctima indirecta, que son las personas que no sufrieron la agresión de forma directa, pero sí sus consecuencias. El ejemplo típico, la madre de una joven víctima de feminicidio. Que las víctimas que son indirectas pueden sufrir depresión, ansiedad, problemas de sueño, duelo complicado, crisis económicas, discriminación, problemas legales y un estigma social. Muchos olvidan que los familiares también necesitan una atención después de ese delito que se cometió. Siguiente tenemos lo que es la víctima potencial. Una de las categorías más importantes, ya que son personas que aún no han sufrido el delito, pero tienen un riesgo alto que es basado en su edad, género, zona de residencia, ambiente familiar, situación económica, relaciones violentas, contexto social. Por ejemplo, niñas viviendo con un agresor sexual, mujeres que reportan violencia previa, así también personas con discapacidad sin una red de apoyo, también adultos mayores viviendo solos y jóvenes en zonas controladas por la delincuencia. La identificación de víctimas potenciales es clave para la prevención del delito. En número 4 tenemos la víctima inocente. La víctima que no tuvo ninguna interacción ni relación previa con el delito. Un ejemplo claro sería personas afectadas por balas perdidas. Otro ejemplo, conductores embestidos por autos fugitivos. Y otro ejemplo sería personas que iban caminando cuando ocurrió un asalto. ¿Qué pasó? No hicieron nada. Solo estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Tenemos después a la víctima provocadora. Este es un concepto que debe manejarse con mucha responsabilidad. No significa culpar a la víctima, sino significa que en algunos casos hubo una interacción previa que formó parte del conflicto. Por ejemplo, discusiones que escalan, después amenazas mutuas, riñas por pleitos previos, conflictos vecinales. No se está justificando el delito, pero ayuda a entender de una manera más clara lo que vendría siendo el contexto criminológico. En número 6 tenemos a la víctima pasiva, que son personas que por miedo, sumisión o vulnerabilidad no se resisten ni denuncian. Por ejemplo, mujeres víctimas de violencia familiar, niños abusados dentro de la familia, personas intimidadas por amenazas y víctimas manipuladas
emocionalmente. Su silencio no es complicidad, es supervivencia. Después tenemos el número 7, la víctima falsa. Aquella que simula un delito por beneficio personal. Un ejemplo, o varios, serían ajustes de cuentas, cobrar un seguro, manipular a una pareja, generar lástima y obtener dinero. Aunque es un porcentaje que es muy mínimo, estas situaciones afectan la credibilidad de las víctimas que sí son reales, que sí han pasado por un delito que es bastante grave. Después tenemos el número 8, la víctima recurrente. Personas que han sido victimizadas constantemente a lo largo de toda su vida. Algunos ejemplos que yo les puedo dar: personas en pobreza extrema, mujeres que han tenido múltiples parejas violentas, trabajadores obligados a condiciones riesgosas, adultos mayores que viven en abandono y también personas sin hogar. Detrás de cada una victimización recurrente hay un trasfondo social. Después tenemos a la víctima colectiva, que la tenemos en el lugar número 9, cuando el daño se extiende a un grupo entero. Algunos de los ejemplos serían comunidades que son desplazadas, después pueblos atacados, grupos étnicos perseguidos y barrios enteros afectados por el crimen organizado. La victimología también analiza estas dinámicas. También, el número 10, tenemos a la víctima de violencia institucional. Cuando el Estado mismo es el que causa el daño. Por ejemplo, policías que abusan de autoridad, médicos que niegan atención, funcionarios que humillan, agentes que alteran expedientes y autoridades que ignoran denuncias. Este tipo de victimización es una de las más dolorosas porque viene de quienes nos deben de proteger, de quienes debemos sentir esa tranquilidad de andar en la calle y nosotros saber que ellos están ahí para protegernos. Cuando no es así, cuando sentimos todo lo contrario, en lugar de sentir paz, tranquilidad, sentimos miedo, preocupación de lo que ellos mismos puedan hacernos a nosotros solo por el simple hecho que ellos dicen que son la autoridad, que están abusando de que saben que si llegan a cometer algún delito no se les va a hacer nada, no les harán nada, todo va a quedar impune. Y esto es algo que día a día se está normalizando cada vez más. A continuación, en la sección número 3, vamos a hablar de la revictimización. ¿Qué es la revictimización? Es un fenómeno tan común que a veces ocurre sin que nos demos cuenta. Una víctima puede sobrevivir al delito, pero quedar destruida por el sistema, la sociedad o por su mismo entorno. Vamos a desglosar cada uno de sus formas. Número 1, la revictimización institucional,
que es la más grave porque proviene de autoridades. Algunos ejemplos serían: ¿y qué hacías a esa hora en la calle? ¿Segura que no lo provocaste? Mejor di la verdad, eso no te lo creo. ¿Y por qué no denunciaste antes? Así no pasó, estás exagerando. No saber tomar una denuncia, no aplicar protocolos, hacerla repetir 20 veces la historia, ignorar el caso, no notificar avances, perder las evidencias y tratar a la víctima como si fuera una sospechosa. Y con todo esto, algo muy común, la diferencia. Muchas víctimas recuerdan la expresión del funcionario que las atendió, a veces más que lo que dijo el agresor. Después tenemos la revictimización social. Las víctimas son cuestionadas, culpadas o señaladas por la sociedad. Que por qué iba vestida así, pues para qué tomaba, cómo no te diste cuenta, tú lo provocaste, seguro estás exagerando. En redes sociales esto es brutal. Los comentarios pueden destruir psicológicamente a una víctima. Después tenemos la revictimización mediática. Los medios pueden convertir el dolor en espectáculo. Un ejemplo claro, por supuesto, Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio cuyas imágenes fueron filtradas. Ese caso mostró que no solo mataron su cuerpo, también expusieron su dignidad. Después tenemos a la revictimización familiar, que es cuando la familia no cree, minimiza, justifica al agresor y pide que la víctima, entre comillas, aguante. Ella misma presiona para callar. Esto ocurre muchísimo en violencia sexual infantil, que muchas de las veces no se les cree, se minimiza lo que les sucedió, lo que cometió el agresor. Después tenemos la revictimización psicológica, que es cuando la víctima revive una y otra vez lo ocurrido, ya sea en interrogatorios, en trámites, en audiencias, en evaluaciones mal aplicadas. Cada vez que tiene que repetir toda la historia, eso hace que el trauma se reviva de una y mil formas. Para continuar en todo esto, tenemos la sección número 4, que es atención integral a la víctima. La atención integral no es solo un protocolo, es un derecho y también es un proceso complejo que tiene que ser humano, profesional y, claro, ético. Vamos a describirlo mucho más a profundidad. Vamos a entrar un poquito más en el contexto para comprenderlo de una forma más específica. Primeramente tenemos la atención médica. Toda víctima que haya sufrido daño físico necesita atención de urgencia.
exámenes, tratamientos, medicamentos, rehabilitación y un seguimiento. Pero también se debe de considerar que el cuerpo guarda una memoria y el trauma físico puede acompañar por años si no se atiende. Después tenemos la atención psicológica. Es fundamental. Esto es fundamental porque muchas víctimas sufren un estrés postraumático, ansiedad, depresión, crisis nerviosas, insomnio, culpa, miedo, vergüenza, despersonalización e hipervigilancia, así también un trauma complejo. Que con todo esto la terapia debe ser especializada, constante y respetuosa. Después tenemos la asesoría jurídica, que es cuando la víctima tiene un derecho a el saber cómo va su caso, el ser acompañada en todo el proceso, recibir explicaciones claras, estar presente en cada etapa, recibir protección, exigir reparación y no debe navegar sola en un sistema que es completamente tan complejo porque pues no está con la capacidad de recibir malos tratos ni de ser juzgada. Y es por eso que muchas de las veces las autoridades abusan de eso, abusan que están en un estado vulnerable y saben que pueden hacer lo que quieran con esa persona. Después tenemos lo que vendrá siendo las medidas de protección, que esto es dependiendo del caso, que puede incluir órdenes de restricción, vigilancia policial, reubicación, botones de pánico, refugios, protocolos especiales para mujeres, niñas y niños. También protección a testigos. Asimismo, programas de seguridad personal. Después tenemos lo que es la reparación del daño. La reparación del daño es integral e incluye una compensación económica, terapia gratuita, atención médica, disculpas públicas, garantías de no repetición, restitución de bienes y acompañamiento social. También protección contra estigmas y adicciones para recuperar el proyecto de vida. Después de todo lo ya mencionado, tenemos el acompañamiento social, que es cuando las víctimas necesitan redes de apoyo, como el trabajo social, los centros de justicia para la mujer, instituciones de apoyo, albergues, redes comunitarias, asistencia alimentaria, becas y programas educativos. La violencia no solo quita la seguridad, quita estabilidad. A continuación, después de todo lo que ya hablamos, te voy a dar unos ejemplos de las revictimizaciones que hay. Vamos a empezar con la revictimización institucional. En un caso de violencia sexual, imagina a una joven que acude al Ministerio Público para denunciar una agresión sexual. Está nerviosa, temblando, llorando, pero con la fuerza suficiente para pedir justicia. Al llegar el funcionario le dice: comentarios que yo ya te había mencionado anteriormente. ¿Y cómo estabas vestida? ¿Estás segura que no lo provocaste? Si no te resististe, entonces no es violación. ¿Por qué vienes a denunciar hasta ahora? Son las típicas preguntas. En lugar de recibir apoyo, recibe dudas, juicio y culpas. La hacen repetir su declaración varias veces, reviviendo el trauma. Ese es un ejemplo claro, directo y doloroso de una revictimización institucional. Después está la revictimización social. Comentarios que destruyen.
Una mujer cuenta a conocidos que su pareja la golpeó. La respuesta de algunos familiares y también de los vecinos es: a lo mejor lo hiciste enojar, tú también tienes tu carácter, algo hiciste, pues si te pega porque sigues ahí, las mujeres buenas aguantan. Esos comentarios no ayudan, no protegen y no explican el delito. Lastiman más que el mismo golpe. La violencia social puede destruir la autoestima y el valor de una víctima. Después tenemos a la revictimización mediática. En el caso de Ingrid Escamilla. Este es uno de los casos más fuertes en México. Después del feminicidio de Ingrid Escamilla, las imágenes de su cuerpo fueron filtradas y publicadas por algunos periódicos. Su dignidad fue violentada incluso después de su muerte. Los medios no solo informaron, también humillaron. El impacto fue tan grave que provocó una reforma para castigar la difusión de imágenes sensibles. Este es un ejemplo extremo de revictimización mediática. Después tenemos la revictimización institucional en el caso de Devani Escobar. Cuando Devani desapareció, su familia denunció. ¿Qué denunció? Contradicciones en la investigación, pérdida de evidencia, mal manejo de la escena, omisiones graves, falta de protocolos adecuados. Con todo esto, la familia se convirtió en investigadora, psicóloga, abogada y vocera, porque las autoridades no actuaron como debían. La revictimización aquí ocurrió a través de la negligencia y la falta de profesionalismo. Después tenemos la revictimización psicológica, que es el declarar una y otra vez, como ya lo había mencionado anteriormente. Un niño que sufre abuso sexual tiene que declarar ante la policía, ante el Ministerio Público, ante un psicólogo no capacitado, ante un perito, ante el juez, ante otro psicólogo, porque el primero hizo mal su informe. Cada declaración es una reexperiencia traumática. Cada entrevista revive miedo, vergüenza y confusión. Cuando no hay protocolo de entrevista única, el niño es revictimizado. Después tenemos la revictimización familiar. Cuando tu propia familia no te cree. ¿Puedes imaginar lo que es que tu propia familia no crea lo que te pasó? El trauma que acabas de vivir, que tu vida acaba de cambiar completamente, que tu mentalidad es distinta, que ya no ves nada de la misma manera. De verdad, tiene que ser muy feo. El ejemplo que te voy a dar es una adolescente denuncia que su tío la tocó. Su madre le decía: no inventes cosas, seguro te lo imaginaste, vas a destruir a la familia, tú tienes la culpa por andar provocando. El entorno que se supone que debería hacerla sentir protegida, la lastima. Este tipo de revictimización es devastadora porque rompe con todo el núcleo emocional de la víctima. Después, a continuación, tenemos la revictimización institucional, que son peritajes mal hechos. El ejemplo es una mujer golpeada, acude a la clínica del MP. El médico legista, entre comillas, tiene prisa para no hacer su trabajo y en lugar de revisar todas sus lesiones, solo escribe lesión menor,
no pone en riesgo la vida. Con todo esto está ignorando moretones, dolor crónico, fracturas no evidentes, golpes en costillas y afectación emocional. Este dictamen deficiente claramente está minimizando la violencia y claramente es revictimización. Después, a continuación, tenemos la revictimización laboral. Cuando la empresa te silencia. Ejemplo, una trabajadora denuncia por acoso por parte de un jefe. La empresa le dice, mejor no digas nada, te puede perjudicar. Es tu palabra contra la de él. No queremos escándalos. Le piden que se calle, la aíslan y le quitan horas laborales. La víctima sufre más daño por denunciar que por el acoso inicial. Después tenemos a la revictimización comunitaria. Estigma y rumores. En un pequeño pueblo, una joven denuncia que fue atacada en la noche. Inmediatamente la comunidad empieza a decir, seguro estaba borracha, esa muchacha siempre fue muy suelta, viene de una familia problemática, yo no creo que haya sido para tanto. El chisme se convierte en violencia indirecta. La víctima es señalada, aislada y, por supuesto, marginada. Después tenemos a la revictimización por proceso largo, el desgaste. Una víctima de fraude lleva 5 años tratando de recuperar su dinero. Cada que va al juzgado, le dicen, venga la próxima semana. Ahorita no está su carpeta. El juez no está disponible. No se encuentra el expediente. Como consecuencia, ya no puede dormir, tiene ansiedad, pierde su trabajo, pierde estabilidad. El proceso se convierte en una tortura psicológica por saber el qué va a pasar, si va a tener justicia, si en algún momento de su vida se va a volver a sentir feliz, completa, en paz. Claramente ya no será lo mismo, pero al menos sentir esa tranquilidad de que las autoridades hicieron su trabajo, de que hicieron lo que realmente tenían que hacer, pero no, ellas mismas lo hacen una tortura, lo hacen ver como si tú misma fueras la persona que tuvo la culpa de todo lo que te sucedió. Después tenemos a la revictimización digital, que es la exposición en redes. Un adolescente sufre violencia digital. Ley Olimpia. Las fotos íntimas que enviaba a su pareja, en la que tanto confiaba que por amor lo hizo, terminan viralizadas. Y las redes la atacan a ella y no al agresor. El para qué las mandas, qué fácil eres, nadie te obligó. La culpa cae sobre la víctima. Este es un ejemplo actualísimo de revictimización. Es uno de los ejemplos que más se viven día con día, el que solo se culpa a la mujer por haber confiado en la persona que era su pareja, por haber sentido esa confianza, esa tranquilidad de la persona que era supuestamente su pareja. Pueden imaginar sentir esa traición, sentir esa frustración de saber que hiciste mal para que tú estés pagando todo eso que estás viviendo. De verdad que tiene que ser algo
que de verdad es completamente devastador, desgastante, frustrante y que al final realmente no sabemos si se va a hacer justicia o no. Después está la revictimización médica, la atención insensible. Una mujer golpeada acude a urgencias y la enfermera comenta frente a otros pacientes: ya vinieron otra vez las de violencia, seguro regresará con su marido, estas mujeres siempre son iguales. Comentarios así pueden destruir emocionalmente de una manera tan triste. Después tenemos la revictimización policial, el manejo incorrecto. En un caso de feminicidio, la policía llega tarde, altera la escena, permite el acceso a curiosos, toma fotos para WhatsApp, se burla, comenta cosas inapropiadas. Todo eso no solo afecta a la investigación, daña a la familia. También tenemos la revictimización escolar. El no creer a un niño de primaria que denuncia que un maestro lo tocó. La escuela responde: el maestro es muy respetado, seguramente lo malinterpretaste, no digas mentiras. A la familia le piden no levantar un escándalo porque claramente no se le va a creer, porque el supuesto maestro va a salir como si él no hubiera cometido ningún delito. El último de los ejemplos sería la revictimización económica, los costos del proceso, todo lo que conlleva el proceso de todo lo que has tenido que vivir. Una víctima de robo tiene que pagar taxis, faltar al trabajo, pagar copias, pagar documentos, invertir días enteros en trámites que se hacen de horas y horas, y puedes estar ahí un día entero y no recibir respuestas. Muchos no lo dicen, pero la pobreza es una forma indirecta de la revictimización. Con esto damos por concluido el episodio. La victimología nos recuerda algo importante. El delito no termina cuando termina la agresión. El daño continúa en la mente, en la vida cotidiana, en las relaciones, en la economía y en la salud de la víctima. Como sociedad, como profesionistas, como estudiantes o como seres humanos, es nuestra responsabilidad entender que una víctima no necesita juicio, necesita apoyo, necesita ser escuchada, necesita atención especializada, necesita respeto hacia lo que acaba de vivir. La revictimización no debería de existir, pero existe. Y solo la podemos combatir entendiendo sus formas. La atención integral no es un ideal, es un derecho fundamental. Ojalá este episodio te haya servido para comprender la profundidad del tema y para sensibilizarte ante la realidad que muchas personas enfrentan. Si tú has vivido algún tipo de revictimización o conoces a alguien que lo ha vivido, te mando un abrazo y abraza a esa persona. No sabemos todo lo que le ha tocado vivir. Es un camino muy difícil, muy complicado, pero siempre hay una salida. Muchas gracias por escucharme. Gracias por
acompañarme en este episodio. Espero que te hayas sentido acompañado, que te hayas sentido un poquito más fuerte. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias.